Señor Jesús, muchas gracias, Padre, por darnos la oportunidad de congregarnos en tu nombre, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús, porque, Señor, los tiempos son malos y, Padre, lo podemos ver en el día a día. Padre, que el amor se enfría, Señor, que las situaciones cada vez son más complicadas, más pesadas, Padre. Pero en esta noche, Padre, queremos dejar, Señor, delante de ti todos nuestros asuntos, Padre. Queremos, Señor, dejar todo lo que en este momento nos tiene en afán y poner atención, Padre, a lo que tú nos quieres mostrar. Muchas gracias, Padre, porque, Señor, tú has permitido, Señor, aún estos medios, Señor, para poder conectarnos. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos perdones, Señor, si hay falta, si hay transgresiones, si hay pensamientos malos, si hay cosas, Señor, que no han edificado nuestra vida. Padre, en esta noche, Padre, queremos ponerte todas las necesidades, Señor. Tú sabes que hay demasiadas, Padre, demasiadas necesidades, Padre, pero te queremos poner, Padre bendito, cada una de las que están externadas en nuestro cuaderno, pero también las que han sido publicadas en el grupo. Señor, te seguimos poniendo, Señor, la necesidad, Señor, de nuestra hermana América. Señor, tú sabes su situación, Señor, lo afligida que está, Padre bendito, por esta situación de su esposo. Señor, guárdalos en completa paz y permite, Señor, que salga todo a luz. Padre bendito, te ponemos a sí mismo, Padre bendito, a nuestro hermano, Señor José. Sabe, Señor, que su esposa, Señor, sigue hospitalizada en la Quebrada. Padre, te pedimos que tengas misericordia. Señor Jesús, tú sabes lo que ella necesita. Señor, tú sabes, Señor, cómo están sus órganos. Y sabemos que aunque los médicos puedan dar un diagnóstico, Padre, tú eres el que sana, Señor. Tú haces florecer aquello que está muerto, Padre. Señor, si es tu voluntad, Padre, restituye. Señor, y si no ha de ser así, también ten en completa paz, Señor, a nuestro hermano, a su familia, a sus hijos, Señor Jesús. Ponemos delante de ti, Señor, cada una de estas necesidades, Señor. Padre, toma control aún de los corazones, Señor. Que no nos falte la fe cuando estamos siendo atribulados, Señor. Cuando estamos siendo, Señor, eh, apresionados, Padre. Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque nos sigues hablando, nos sigues exhortando, nos sigues enseñando, Señor Jesús. Muchas, muchas gracias, Padre. Dejo en tus manos todas las necesidades, Padre. Te pido por nuestra hermana Sai. Señor, comentaba todavía el día de ayer que no habían llegado los de la luz. Padre, tú sabes que hoy en día la luz, Padre, tú eres nuestra luz, Señor, pero hablando de esta luz, Señor, de la tecnología, Padre, es tan necesaria, Señor, hasta para cocinar. Padre, dejamos en tus manos, Señor, a nuestra hermana Sai, a su familia, Señor, y te pedimos que pongas diligencia, Señor, en aquellos de CFE, Padre, para que puedan apresurar sus pasos, Padre, y puedan conectarle la luz a nuestra hermana Sai. Señor, te agradecemos mucho la oportunidad. Te entrego a cada uno de mis hermanos, aquellos que se van a guardar, aquellos que están por conectarse. Señor Jesús, aquellos que van a ver el video. Señor, que seas tú hablándole a cada uno, Señor, conforme a tu voluntad. Te damos muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, vamos a empezar. Les voy a presentar las diapositivas. El día de hoy, hermano, nos toca el capítulo 6 de Romanos. Y también, hermano, es un capítulo que nuevamente nos confronta. Eh, yo sé, hermano, que el libro de Romanos ha venido a confrontarnos en muchas cosas, pero a veces pasamos, aunque ya lo hayamos leído, decimos, sí, yo ya sé que es pecado, yo ya sé que es gracia, yo ya sé que Jesús murió por mí, pero era necesario, hermano, que Pablo nos lo estuviera recuerde y recuerde. En el libro de Romanos vas a ver mucho la palabra pecado, mucho la palabra concupiscencia. ¿Por qué? Porque precisamente el Señor permitía que Pablo se inspirara en esto para hacernos notar como iglesia, individualmente, hermano, cómo podemos deslizarnos tan fácilmente. Déjenme, no sé por qué no he prendido mi cámara. Entonces, vamos a comenzar.
con lo que hoy nos toca. Es Romanos capítulo 6, hermano. Romanos capítulo 6, versículo 1. Vamos a comenzar. Romanos capítulo 6, versículo 1. Ay, permítanme. Ok. Dice la palabra de Dios. Déjenme adelantarle. Aquí está. Ay, es que. Ok, aquí está. Dice, muertos al pecado. ¿Sale, hermano? Así es el subtítulo. No sé si alguno trae otra versión. A lo mejor puede variar el subtítulo, pero en la Reina Valera dice muertos al pecado. ¿Sale? Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Empiezan dos preguntas. Recuerda que el libro de Romanos, hermano, es de preguntas. Bueno, y no solamente son dos, son más de dos preguntas en estos versículos. Dice la palabra de Dios, es Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Algo muy importante, hermano. Aquí Pablo está preguntando. ¿Qué pues diremos? Ah, pues voy a seguir pecando para que la gracia siga siendo más grande. En otras palabras, de hecho, si tú puedes ver en una TLA, en una NBI, viene mucho más explícita esta pregunta. Y así, tal cual lo está diciendo Pablo. ¿Qué andaremos diciendo? ¿Estaremos continuamente pecando para que haya más gracia? ¿Para que la gracia sea más grande? Versículo 2. Pablo contesta. Hay preguntas en el libro de Romanos que Pablo no las contesta, que deja como que reflexionemos y pensemos. Hay otras que Pablo permite que las contestemos o simplemente las contesta. Y dice aquí, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando nosotros, hermano, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, ese es uno de los primeros pasos que hacemos para morir al pecado. Es un proceso, sí, es un proceso que el Señor va haciendo, no es de la noche a la mañana, ya dejé todo, no, es un proceso. Y así como el Señor permite que nuestra conversión sea un proceso, tenemos que, te lo voy a decir, armarnos de valor, hermano, para continuar en ese proceso. Porque aunque uno ya tenga muchísimos años de cristiano, hermano, o que ya tengas mucho tiempo en el Evangelio, seguimos en ese proceso de cambio. Yo te aseguro que hay cosas que dices, híjole, no lo tenía que hacer y lo hice. Híjole, Señor, en esto no me había percatado y sé que es malo. Híjole, Señor, y híjole, no me había puesto a pensar que esto te disgustaba. ¿Por qué? Porque el Señor sigue hasta hoy en día transformándonos, limpiándonos, ¿sale? Pero aquí Pablo decía, no, ya no tenemos que seguir pecando para que sea más grande la gracia, porque ya la gracia es grandísima. O sea, se trata de, peco porque tengo gracia o tengo la gracia para seguir pecando. No, hermanos. Pablo es muy concreto en lo que dice y dice ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, si tú ya le dijiste no a ese pecado, ¿cómo es posible que sigas viviendo en él o que sigas buscándolo? Acuérdate de bueno, dice el Señor que no nos acordemos, pero estoy seguro que de repente, hermano, nos vienen a la memoria cosas que nos avergüenzan y que decimos, Señor, ¿cómo la regué? ¿Cómo fui capaz de hacer esto? ¿Cómo dije esto? ¿Cómo lo hice? Imagínate, hermano, si el Señor ya te sacó, ya te rompió las cadenas de ese pecado, ¿cómo es posible que queramos regresar a ese estado? Si Él ya nos libertó. Y esto tampoco, hermano, se vale. Bueno, yo ya no voy a seguir adulterando, pero voy a probar a ver ahora qué se siente mentir. Bueno, voy a probar ahora a ver qué se siente fornicar. Bueno, voy a probar ahora a ver qué se siente robar. No, hermano.
aunque no hayamos hecho ciertas cosas o ciertas concupiscencias de nuestra carne, no quiere decir que la gracia te da el permiso para que tú experimentes o para que tú las hagas. ¿Sale? Entonces, Pablo por eso aquí primero hace dos preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que sea más grande la gracia? No. Dice, no, de ninguna manera. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Si el pecado, a lo mejor, hermano, el pecado te satisfacía en algunos momentos, en algunos ratos, pero después, hermano, sentías culpa, sentías soledad, sentías dolor y volvías a ese estado de ánimo malo, a ese estado de ánimo que no te llenaba. ¿Sale? Entonces Pablo dice, ¿cómo pues viviremos aún en él si ya morimos? Ahora dice en el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados? Esta palabra bautizar, hermano, es lavar. Ese es algo muy impresionante, porque esta palabra bautizar es lavar, quitar toda inmundicia. Entonces dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hermano, cuando Él viene como como ese varón de dolores a dar la vida por ti y por mí, quitándonos todo el pecado y haciéndose él el vil, el malo, hermano, junto con todos los pecados que él se llevó, también se llevó nuestro hombre carnal, porque hemos sido bautizados en su muerte, hermano, hemos sido renovados. Renovados, cuando Él muere, nosotros somos renovados, somos resucitados a una nueva criatura. ¿Sale? Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, perdón, en vida nueva. Todos hemos sido sepultados. Nuestro hombre carnal, hermano, ha sido sepultado junto con él. Por eso es que ya hasta hicimos ese paso, no solo con la boca de confesarlo, sino también de bajar a las aguas. Esos son dos pasos que tenemos que hacer. Ah, bueno, y ya nada más eso me salva, hermana. No, hermano, quien te salvó fue Jesucristo. El sacrificio que él hizo en la cruz, eso fue lo que nos salvó. Los pasos para nuestra conversión inician desde aceptarlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador y bajar a las aguas, ser bautizados. ¿Sale? Ahorita vamos a ver otra palabra aquí muy importante. ¿Sale? Pero dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. El que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado al tercer día, hermano, eso a nosotros nos da que andemos en una vida nueva. No cuando Él venga, no momentos antes de morir nosotros físicamente. No, hermano, porque muchos hasta juegan con esto y dicen, no, pues todavía me puedo arrepentir. Antes de que me muera, que ya esté ahí sonando el aparatito, confieso mis pecados. No, hermano, eso no es. Y si no te da tiempo, hermano, entonces eso no es. Nosotros tenemos que andar en esa nueva vida, hermano. Y pareciera que andamos en esa nueva vida, pero no, a veces el viejo hombre quiere regresar, hermano. Fíjate, te lo voy a leer, hermano. Te lo voy a leer en Logos Calogos para que tú veas cómo dice, ay, cómo dice esta palabra, Logos Calogos, para que veas esta palabra. Primero, hermano, ¿qué es el pecado? El pecado, hermano, en griego es hamartía. Aquí está. Hamartía, sí, es correcto. Y fíjate, es pecado.
Pero esta palabra tiene una raíz que es jamartano. Y algo muy importante, propiamente es errar en el blanco. Si tú recuerdas lo que significa la palabra Torah o los 5 libros que comienzan como instrucción, hermano, te lo voy a decir así, Torah es instrucción. Y no es más que otra cosa que darle al blanco. El pecado es lo contrario, es cerrarle al blanco. Cuando nosotros tenemos un arco, hermano, está el arco que es el círculo y está el centro que le tienes que dar como al circulito rojo. Si tú no le das al circulito rojo, ya erraste. Pero si tú le das a ese puntito rojo con la flecha, le estás dando al blanco. Pues así, fíjate qué ejemplo tan hermoso, porque el Señor nos dice que la instrucción, su palabra, su ley, sus mandamientos, nos hacen que le demos al blanco, que le demos a la meta. Pero el pecado hace que erremos en el blanco, que no le demos directamente al blanco. ¿Sale? Entonces, pecado es errar, no darle al blanco. Espero que me hayan entendido, si no ahorita descargo un arco, hermano, para que sea más ejemplificado. Entonces, pecado es errar, no darle al blanco, cuando instrucción significa darle al blanco. ¿Sale? Esa es una palabra que quería que viéramos. Y déjame, te leo la otra. Fíjate. En la Reina Valera te dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en la muerte? En griego, hermano, es sumergidos. ¿Qué es sumergidos? Bueno, pues sumergido en griego es bac- baptizo, baptizo, es con P. Es, fíjate, bautismo, bautizar, lavar. Aquí está, lavar, sumergirte. ¿Cómo te lo está marcando aquí? Sumergidos. En la Reina Valera te dice bautizados, pero en el griego te dice fuimos sumergidos. ¿Para qué fuimos sumergidos? ¿Para qué tú diste el paso del bautismo, hermano? Nada más porque tu familia lo dio. No, hermano, y si solamente lo hiciste porque tu familia lo hizo, está mal, hermano. Es como si no te hubieras bautizado, es como si nada más te hubieras remojado en agua. Pero si nosotros dimos ese paso de sumergirnos en el agua, fue para dejar el viejo hombre y renacer a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Sale? Dice, fuimos sumergidos hacia adentro de Cristo Jesús, hacia adentro a la muerte de Él, fuimos sumergidos. ¿Sale? Y fíjate aquí algo muy importante. Bueno, todavía no, creo que todavía no pasamos a, sí, fuimos sepultados, decía en el 4 porque somos sepultados juntamente con él. Fíjate cómo dice aquí, dice, fuimos sepultados juntamente, por lo tanto a él a través de la inmersión. Sumergidos e inmersión, hermano, es bautismo, lo que conocemos como bautismo. Cuando a ti la palabra en otras versiones te dice es que fuiste sumergido, es que fuiste bautizado. Cuando te habla de inmersión, es que fuiste también bautizado. ¿Sale? Son dos palabras que vamos a encontrar. ¿Sale? De hecho, ahí viene la traducción, que es bautismo. Ahora, dice que fuimos sepultados juntamente con él. Esto me impresionó, hermano, porque qué es ser que fuimos sepultados junto con él, fíjate. Entrar en compañía de, ¿sale? Pero quiero que veamos esto. Con o junto a. Nosotros fuimos también muertos al pecado, aunque Jesús pagó el precio. Nosotros también fuimos muertos al pecado. Nosotros no sufrimos el dolor que Él sufrió, pero también fuimos muertos, hermano, junto con Él. ¿Sale? Entonces esto me parecía muy interesante porque dice que fuimos junto con Él, entrar en compañía con Él, aunque nosotros no sufrimos todo lo que a Él hicieron,
entramos con Él para estar muertos. A nosotros no nos dolió, a Él sí le dolió. A Él sí le dolieron los golpes, a Él sí le dolieron los latigazos, a nosotros no, pero fuimos muertos. ¿Por qué? Porque fuimos muertos del viejo hombre para empezar una nueva vida. ¿Sale? Entonces, ¿cuán importante es esto? Continuamos con con la siguiente diapositiva. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. ¿Por qué te está hablando de la semejanza de su muerte? Porque Él fue ese varón de dolores. A Él le dolió, pero nosotros también íbamos allí, hermano, muertos junto con Él, muertos al pecado. ¿Sale? Así también lo seremos en la resurrección. ¿Cuál resurrección? Recuerda, hermano, que está en la promesa de la resurrección. Dice que todos aquellos que morimos físicamente en Cristo seremos resucitados. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Dice el libro de Primera de Tesalonicenses que cuando empiece a sonar las trompetas, el Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, dice que descenderá y que primero los que han muerto en Él van a resucitar. Entonces, hermano, tenemos esa promesa. Así como fuimos muertos al pecado, también vamos a estar resucitados a una nueva vida. Ah, bueno, pero eso va a pasar a futuro. ¿Y ahora qué hago? Hermano, lo que crees es lo que haces. En quien creemos, eso es lo que habla nuestro testimonio. ¿Sale? Entonces, dice en el 6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, nuestro viejo hombre, el que se deleitaba en el pecado, hermano, fue crucificado juntamente con él. Ponte a pensar cuál era tu viejo hombre, hermano. ¿Mentías? ¿Adulterabas? ¿Idolatrabas? ¿Seguías tu carne? Hermano, ya ha sido crucificado juntamente con él. Para que el pecado, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado o a la ley del pecado y de la muerte, hermano. Tenemos, hermano, esa entrada de la gracia. Antes era a través del sumo sacerdote. Ahora todos podemos acceder. ¿Por qué razón? A través de ese sacrificio que hizo este varón de dolores, nuestro Señor Jesucristo. Y te lo vuelvo a repetir, a nosotros no nos dolió, a Él sí porque llevaba todo el pecado, llevaba todas nuestras concupiscencias, toda obra de la carne. Pero fuimos, también nuestro viejo hombre tenía que morir ahí, si no, no íbamos a poder transformar nuestra mente. Si nosotros no lo hubiéramos aceptado, si nosotros no hubiéramos sumergido en las aguas, hermano, nuestra vida, aunque Él dio salvación a todos, nuestra vida seguiría apagada. Nuestra vida seguiría con muchas cosas. ¿Sale? Entonces dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, el pecado es considerado, hermano, también como ese Dios, hermano, como ese Dios con D minúscula. Donde la carne se deleita y le servimos, porque a lo mejor tú y yo ya sabemos un ejemplo que no debes de codiciar, pero llega la codicia y entonces estamos sirviendo al pecado. No, pero es que yo ya sé que no debo de mentir, pero llega esa oportunidad para que mientas y le sirves al pecado de la mentira. Entonces, teníamos que ser también crucificados, nuestro viejo hombre con él, para que ya no le sirviéramos al pecado. Hermano, por sí solos no podemos. Ponte a pensar, yo no sé si alguien aquí tuvo alguna adicción. Pero ponte a pensar, si tuviste una adicción, qué difícil se te hizo salir de esa adicción. No pudiste. Aunque tú hayas dicho, ay, en una semana salgo, en una semana me abstengo, una semana.
pero la siguiente otra vez volvías a caer, porque por sí solos no podemos, hermano, necesitamos de su poder, de su amor, de su gracia, de su bondad, para que nos transforme. Dice en el 7 porque Él ha muerto, ha sido justificado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Necesitamos morir para vivir, hermano. ¿Cómo es posible esto, hermana? Aún hay una escritura. Es necesario, hermano, morir. Pablo dice, y lo dice, no recuerdo si es en Gálatas o en qué otro libro que escribió, pero dice, yo he sido crucificado con él. Yo he sido crucificado junto con él. Y tú y yo también, hermano. Necesitamos morir para que nos justifique él, para que nos justifique de todo pecado. ¿A qué tenemos que morir, hermano? Al pecado, a las concupiscencias de la carne. ¿Cuál es la carne, hermano? Si nos vamos a Gálatas, ahí habla de las obras de la carne y obviamente también de los frutos del Espíritu. Pero cuando tú ves las obras de la carne es una listota impresionante y cuando ves los frutos son menos. Pero Gálatas te habla, hermano, de esos frutos y de esas obras de la carne. Entonces necesitamos morir para vivir. Juan era un ejemplo, Juan mismo lo decía. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Juan se tenía que hacer menor y reconocer que era mayor el que venía atrás de él. Aun cuando se va a bautizar, Juan le dice, yo tendría que ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, es necesario que se cumpla. Juan tenía que hacerse chiquito para reconocer el poder del Rey de Reyes. Juan podría haber dicho, voz que clama en el desierto, arrepentíos porque mi primo Jesús se está acercando, porque mi familiar, que es Jesús, se está acercando. No, hermano, no vimos esa actitud de Juan. Vimos una actitud de humillación, de humildad, que él dice, yo necesito más de ti, que tú me bautices a mí, no yo a ti. Pero Jesús tenía que cumplir todo al pie de la letra. Entonces, hermano, si Juan, siendo familiar directo de Jesús, se humillaba y aún decía, yo necesito más de ti, yo necesito menguar para que tú crezcas, Señor. ¿Qué tú y yo tenemos que hacer? Lo mismo, hermano. Morir al pecado, morir. Continuamos, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si tú mueres con Cristo, también creemos, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuándo, hermana? Que ahorita pues yo no veo que esté viviendo con Él. No, hermano, todas estas son promesas a futuro. La de la resurrección, ya sabemos que es cuando empiecen a sonar las trompetas, porque lo dice el libro de Tesalonicenses. Y que primero van a resucitar aquellos que murieron en Cristo, no todos, sino aquellos que murieron en Cristo. Dice la escritura. Dice, y también creemos que viviremos con él. ¿Cuándo, hermano? Dice el libro de Apocalipsis que descenderá a su tabernáculo. Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo. Descenderá, hermano. Van a ser nuevos cielos, nueva tierra. Y son promesas, hermano, aquí, escondiditas con Pablo. Vas a resucitar. Si tú mueres, hermano, pero moriste en él, vas a resucitar. Y también si morimos con Él, nuestro viejo hombre, también viviremos. ¿Cuándo viviremos con Él? Cuando descienda la nueva Jerusalén. Él será nuestro Dios. Dice que Él habitará con nosotros. Qué impresionante, hermano. También viviremos con Él.
Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Él, hermano, vino a hacer ese sacrificio, así como el sumo sacerdote, una vez al año. Jesús lo vino a hacer solamente una vez, hermano. No quiere decir que en su segundo regreso, Él va a venir y va a volver a pasar el mismo dolor. No, hermano. Él ya vino como ese cordero inmolado. Pero en su segundo regreso, hermano, Él viene como ese león que rugirá, así como dice el libro de Amós. De hecho, hay una canción que te invito a que la escuches, que dice que ruge el león. Está hermosa esa. Cuando está en vivo está muy, muy padre. Entonces, hermano, dice el libro de Amós, y rugirá el león. Hermano, va a rugir. Ese león va a venir por sus leoncillos, hermano. Pero por los que no son leoncillos, hermano, por los que no han querido ser ovejas, no, hermano. ¿Por qué? Porque es necesario morir al pecado. Por eso Pablo nos vuelve a recordar ahorita. Porque tenemos gracia, ¿tenemos que seguir pecando? No, hermanos. No. ¿Sale? Continuamos. Dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Una vez, hermano, una vez, una vez, hermano. Mas en cuanto vive, para Dios vive, hermano. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Hermano, tenemos que considerar que ya no más pecado, ya no tiene que reinar el pecado en nuestra vida. Tenemos que aprender a decir no. Nos tiene que incomodar, hermano, el pecado, nos tiene que redarguir de tal manera que digamos, basta, ya no quiero, no quiero contristar al espíritu, no quiero sentirme mal. Es más, no quiero que esto venga a repercutir en mi salvación. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, pero vivos para Dios. Ya no estamos muertos al pecado, hermano. ¿Por qué muertos al pecado? Porque lo que hace el pecado es traernos muerte espiritual. Ten por seguro, hermano. Y no te digo que lo experimentes. No te digo que lo experimentes, pero yo creo que todos en algún momento hemos caído otra vez o hemos pecado. ¿Y cómo te sientes, hermano? Te sientes muerto, te sientes seco. Pero cuando estás en Jesús, te sientes con esos ríos de agua viva que inundan. A lo mejor no todo está bien, pero sabes que estás mirando al blanco, que estás dando la flecha en el blanco, no que estás cerrando al blanco. Entonces, hermano, considera esto. Ya no, el pecado ya no tiene que reinar en nosotros, porque ya estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, no reine, fíjate, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. Yo te decía que el pecado se considera un Dios más, hermano, se considera un rey más. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros le damos ese lugar. Nosotros le damos pie a que Él reine en nuestra vida y nuestro corazón cuando accedemos a hacer cosas que contristan nuestro espíritu. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es mortal, hermano. Algún día todos vamos para allá, si no es que Cristo viene antes, pero todos vamos a morir. Pero que no more. Pablo nos está diciendo,
que no more el pecado en ti, que no reine, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Cómo puedo hacer que el pecado reine en mi vida? Obedeciendo a la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Obras de la carne, hermano. Obras de la carne. Te voy a leer, no me quiero quedar con eso. Gálatas, porque es necesario. Gálatas, hermano. A lo mejor tú ya te sabes alguna de las de, pues de las obras, pero fíjate lo que dice Gálatas. Son 17 obras de la carne y 9 frutos del espíritu, hermano. Y dice, es Gálatas capítulo 5 versículo 16. Bueno, ay, a lo mejor lo puedo transmitir aquí, hermano. Espérame. Aquí en Logos Calogos, vamos a ver y también nos vamos a dar cuenta que, qué es lo que dice, para que estén leyendo junto conmigo. Gálatas, vámonos a Gálatas 5 versículo 16. Fíjate. Digo pues, en la Reina Valera dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué hace la concupiscencia? Satisfacer tu carne. Todo lo que te gusta, todo, hermano, todo lo que te sabe dulce, todo lo que te sabe rico, en todo lo que te deleitas, aunque sabes que está mal, eso es satisfacer. ¿Sale? Fíjate cómo dice, estoy diciendo, pero a espíritu, estén caminando alrededor y deseo de carne no complete. Fíjate, fíjate qué interesante está en el griego. Estoy diciendo, pero a espíritu estén caminando alrededor. ¿Qué es esto, hermano? Peripateo. Andar todo alrededor. Es decir, andar en general. Figuradamente vivir, moverse uno mismo, seguir, ocupar, encaminar, hacer, ir, andar. A esto ahorita el Señor me trajo a la memoria una escritura. Cuando tú lees, me parece que es Ezequiel, la visión del templo, y cómo están los querubines, hermano. Y dice que los querubines traían ruedas. Y dice, ahorita a ver si busco la escritura, y sobre las ruedas estaba el espíritu. Y el espíritu los dirigía hacia donde se movieran. Y dice la escritura claramente, ellos no podían ir ni a derecha ni a izquierda, al menos que el espíritu les dijera, pero ellos tenían que ir derecho, hacia donde dice que estaban estos seres y que tenían ruedas. Pero el espíritu estaba en las ruedas. ¿Por qué? Porque las ruedas dan dirección, hermano. Qué impresionante es la palabra de Dios. Aquí dice, ¿cómo decía? Estoy diciendo, pero a espíritu estén caminando alrededor. Hermano, alrededor. No te vayas hacia donde tú quieres, alrededor del espíritu. Solo pensando en las cosas del espíritu. Y dice, y deseo de carne no completen. Qué impresionante, hermano. Nos acaba de regalar una perla el Señor en este momento. Dice, dice en Reina Valera, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hermano, ¿qué es lo que hace el espíritu? Te detiene, te dice, no es por ahí, no es ahí, no vayas por ahí. Por eso es que el espíritu estaba en estas ruedas de estos seres vivientes, de los querubines. ¿Por qué razón, hermano? No me acuerdo si eran querubines, ahorita te rectifico. O de estos ángeles. ¿Por qué, hermano? Porque la carne quiere hacer lo que quiere. Se deleita. Ah, pues vamos, no pasa nada. ¿Y qué crees? Que era algo que no le agradaba al Señor. Ah, pues digamos Angelito, esto. Tampoco eran le los agradaba. cuatro seres vivientes. Hermana? Ay, no Eran les... los cuatro seres vivientes. Sí, y es en el libro de Ezequiel, ¿verdad, hermana? Si no mal recuerdo. Sí, Ah, ok, hermana. Si me puede buscar la escritura, hermana, por favor, en lo que sigo explicando. Entonces, aquí claramente, hermano,
Yo creo que es El, Ezequiel 1. Ezequiel 1. Gracias. El espíritu, hermano, es el que te pone esa pausa. Pero ¿qué crees? Que cuando andamos en la carnota, ni lo pelamos. El espíritu está, dice que con gemidos, hermano, está diciéndote, no esto, no aquello, no participes, no digas, no hagas, detente, ve despacio, espera. Pero nosotros queremos andar en la concupiscencia de nuestra carne, hermano. Queremos sentir ese sabor a azúcar, ese sabor que nos da satisfacción, aunque vaya en contra del Señor. Pero el Espíritu es el que por eso dice que no se oponen, o sea, se oponen entre sí porque la carne te va a hacer que te deleites. Aunque después te sientas re mal, pero va a hacer que te deleites, que te dé gusto, que te sientas satisfecho. Pero el Espíritu te va a redarguir, te va a incomodar, te va a decir no. ¿Y sabes qué es lo más fuerte, hermano? Que pasa que cuando el Espíritu Santo ya te dijo no y tú lo haces. Y vienen a veces las consecuencias. Y el Espíritu Santo te dice, te dije que no. Y dices, oh, duele más, hermano. Duele más cuando el Espíritu te confronta y te dice, yo ya te había dicho que no. Yo ya te había dicho que le pusieras pausa. Yo ya te había dicho que te detuvieras. Y duele, hermano, duele cuando el Espíritu nos confronta y nos hace ver nuestro pecado, nuestra concupiscencia y que nos dice, andabas más en la carne, no me hiciste caso, te pudiste haber evitado muchas cosas. Tengo un mensajito, me imagino que es la escritura. Ezequiel 1:15, vamos a, bueno, ahorita lo vamos a leer aquí para ver qué tal si el Señor nos da otra perla, hermano. Vamos a terminar de leer esto y nos vamos a Ezequiel. Dice, Em, dice, porque carne está deseando contra el espíritu y él, pero espíritu contra la carne. Estas porque uno a otro están yaciendo en oposición opuesta. O sea, fíjate, ¿qué es adversario, hermano? La carne, el pecado es el adversario del espíritu. Es lo opuesto. Y dice, para que... déjame irme a las obras. Mm, vamos. Aquí está. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Manifiestas, pero están siendo las obras de la carne, las cuales son inmoralidad sexual, fornicación, inmundicia, que es impureza o concupiscencia, conducta libertina, descarada, desafiante. ¡Guau, hermano! Esto es, a ver, es inmoralidad sexual, inmundicia y lascivia. Fíjate, lascivia, aquí lo marca, hermano, wow, con este concepto. Libertinaje sexual. Pero esto me gustó esta parte, cómo lo marca. Y déjame regreso. Conducta libertina, descarada, desafiante. Cuando uno está en lascivia, hermano, anda en libertinaje, no en la libertad, en libertinaje, desafiando a Dios de, ¿cómo ves que sí lo puedo hacer? Pues yo lo hago porque así lo quiero. Desafiamos, o sea, de esa manera es, así actúa la carne. Dice, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías. Fíjate lo que dice aquí, servicio, idolatría, hermano, servicio a los ídolos. Hermano, este concepto a mí me habló mucho, creo que sí te he contado mucho ese testimonio cuando fuimos, ya tiene muchísimo tiempo, hermano, ¿eh? Fuimos, ya tiene bastante tiempo, creo que era novia todavía de Isra, y fuimos a una fiesta, para vergüenza lo digo, a una fiesta patronal, hermano.
y que nos enfermamos horriblemente del estómago. Y cuando yo leía esto, me hacía recordar eso que yo hice, de ir a participar. Porque yo decía, Señor, es que yo no tengo ídolos. Yo no tengo, pues sí, ídolos en casa. Pero cuando leía este significado de idolatría, que es servicio a los ídolos, el Señor me confrontaba y me hacía ver, pues sí, no tienes ídolos en casa, pero fuiste a servir a un ídolo, porque fuiste ahí a participar. Qué fuerte, hermano. Hechicerías, droguería, prácticas espiritistas. Fíjate, medicación, algo muy interesante, hermano, y no quiero entrar en controversia, pero hechicería viene de la palabra farmacia, que es droguería, ¿sale? Y que tiene que irse hacia la magia. Hay ahora, hermano, muchas cosas que para sanarte, que para limpiarte, que para liberarte. Antes solo veíamos que los brujos, que el huevo, que la ruda, que la pulsera roja, que la pulsera del ojo. Ahora no, hermano. Te voy a pedir, de favor, que tengas mucho cuidado. ¿Dónde andamos? En esta semana, en esta y la anterior, veía algunos casos, hermano, muy impactantes y que se acercaban a preguntar sobre las constelaciones familiares, hermano. Es una, ¿cómo te puedo decir? Lo voy a llamar así, pero es algo así como una secta en la que manejan muchas cosas, hermano. Y por testimonio directo te puedo decir que una amiga participó en una constelación familiar donde trabajaron eh, con su mente, con su energía, y hasta hoy en día, en lugar de ser benéfico para ella, ya no puede dormir. No puede dormir. Lo que hacen es, como, así lo voy a decir, invocar a familiares. Por ejemplo, van a trabajar contigo y te preguntan qué aspecto de tu vida está como mal. Y cuando te preguntan qué aspecto de tu vida está mal, ahí empiezan a trabajar, por ejemplo, desde tus padres o de tu infancia. Entonces, las mismas personas que van a esas constelaciones, pues les dicen, ah, pues tú vas a ser la mamá, tú vas a ser el papá, tú vas a ser el hijo, tú vas a ser el esposo, tú. Y empiezan a actuar, hermano, como la mamá, como el papá, como la familia. Esto, hermano, discúlpame si tú has participado en esto, pero esto es hechicería. Esto es magia y no quiero ofender a nadie, pero tenemos que tener mucho cuidado porque abrimos puertas que después no podemos cerrar. No podemos cerrar. Por eso ten mucho cuidado. ¿A dónde andas? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Esta amiga me decía, fui, participé, ella trae situaciones con el esposo, ya se divorciaron y todo, eh, y hicieron que el esposo era uno de ahí y sus hijos y todo. Y ella me comentaba, "Ah, no, fue padrísimo, o sea, cómo las personas se transportan a tu familia y actúan realmente como si fuera mi mamá, como si yo estuviera escuchando y viendo a mi mamá y a mi papá. Y yo cuando me empezó a decir, le dije, a ver, espérame, ¿cómo? Dice, sí, es que empiezan como, y yo dije, como a manifestarse. Y entendí desde dónde viene esto de constelación familiar. Aún hay uno de los hermanos que nos platicaba que su hermana está estudiando eso. Y este hermano le dijo, no, esto no me agrada. Esto no.
la chica sigue estudiando, pero hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho, mucho cuidado, porque te lo digo siempre, a veces nos deslizamos bien rápido, no, no alcanzamos a discernir. Por eso es importante que estemos con nuestro amigo, que es el Espíritu Santo, hermano, y que nos esté diciendo y que nos esté acompañando y que nos esté... Hermano, es mejor que el Espíritu Santo te esté, dice y dice no, 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 a que le estemos regando, hermano, porque luego jalamos cosas, abrimos puertas, hermano, que no. Ahora que mi amiga, que la volví a ver y que me dijo, Caro, no puedo dormir. Y fui directa y le dije, sí, por estar abriendo puertas, que no. Dije, discúlpame, pero es que abriste puertas que no. ¿Cómo es posible esto? Le digo, hay que ver, antes de ir a algún lugar, hay que ver y aún pedirle, Dios, voy a ir a este lugar. ¿Es agradable? ¿Es correcto? ¿O se está manejando otro tipo de cosas? Hay que tener mucho, mucho cuidado, hermano. Creo que nuestra hermana Fanny levantó la mano. Sí. Adelante, hermana Fanny. Gracias, Carito. Buenas noches. En Buenas relación noches. a lo que comentabas, perdón, en relación a lo que comentabas sobre constelaciones familiares, estas son herramientas que se ocupan en las terapias psicológicas, que precisamente es donde mediante un grupo de personas se cada quien funge un rol diferente para de acuerdo a la persona con la que van a trabajar la terapia y se hace la simulación de ya sean familiares, amigos, sí, y se pretende que la persona externe tal vez algunas situaciones que directamente a la persona no le pudo decir, tal vez porque físicamente está muy lejos o tal vez ya murió. Entonces, se supone que es para cerrar ciclos, pero este, hay muchas cosas que en tanto a terapia psicológica se va confundiendo y se va dando otro enfoque. Empiezan a meter otro tipo de recursos y desafortunadamente lo que vendría, dice el señor que él vela por la ciencia, lo que él proveyó al principio como esa herramienta para que pudiéramos tener la facilidad de entender el pensamiento humano ya se deformó y está contaminándolo con muchas otras cosas. En este caso, lo de las constelaciones, que era como para poder cerrar ciclos, se vino a mezclar con otro tipo de situaciones y actualmente, desafortunadamente, cayó en todo eso. Ese era el comentario, Caro. Sí, muchas gracias, hermana, por su aportación. A lo mejor yo dije algo malo. Gracias, hermana. Este, esto es muy fuerte, hermano, muy fuerte, porque siento que todo aquello que, que quiere como experimentar el que tú invoques, el que tú prestes tu energía o el que tú accedas a muchas otras cosas, hermano, siento que ya es esto, ¿no? Prácticas espiritistas. Y a lo mejor se ve tan desapercibido, ¿no? Y como decíamos, buscamos soluciones, sí, hermano, no está mal ir al psicólogo, si es necesario ir a acudir a terapia B, pero aún en eso, ora con quién. Ora con quién. Ora al Señor y dile, Señor, ¿será bueno? ¿Será correcto? ¿Te agrada? ¿Por qué, hermano? Porque se empieza a desviar todo, hermano, todo. La misma palabra lo dice. El Señor creó la luna, el sol, las estrellas, porque es su calendario del Señor, hermano. La palabra lo dice. El Señor permitió la luna, permitió estaciones. Hay un salmo que dice, yo creé el invierno, yo creé las estaciones del año, yo creé el sol, la luna, como un calendario, hermano. Pero todo se fue distorsionando. Ah, pues ahí está la osa mayor. Bueno, hay tales estrellas. Ah, pues significa esto. Ah, pues vamos a hacer esto. Y empezaron a distorsionar, hermano.
Empezaron a cambiar, dice, lo veíamos en Romano, a cambiar la forma natural por una forma extraviada, hermano. Y esto pasa en muchas cosas que tenemos a la mano. En muchas, hermano. En muchas. Cuando el sol, la luna y las estrellas, el Señor las hizo con un fin, hermano, que es su calendario. La gente, las naciones lo empezaron a utilizar para zodiacos. Ah, que ahí está Capricornio, que ahí está Acuario. Y empezaron a distorsionar lo que el Señor había creado como bueno, santo, puro. Ellos empezaron a cambiarlo, se empezaron a deslizar. Ahora imagínate, si en ese tiempo pasaba, ¿qué nos esperamos nosotros? Donde ya hay tantas corrientes, hermano. Adelante, Sai. Hola hermanos, buenas noches, Dios les Buenas bendiga. noches. Pues yo en lo personal desconocía el asunto de esto, pero en alguna ocasión una tía que yo quiero mucho, ella sufre muchas situaciones porque su hija falleció y muchos años estuvo muy enferma de sus riñones. Y mi tía en algún momento se acercó a Cristo, creyó, pero después, cuando su hija falleció, pues ella como que pues se enojó, no sé bien qué pasó dentro de ella, porque pues ella me dice que ella sí sigue creyendo en Dios, pero que está enojada, que está pues como distanciada, como molesta. Entonces, yo prefiero como no presionar mucho, pero en una ocasión me mandó un mensaje y me dijo, oye, hija, es que me invitaron a esto una amiga y era de las constelaciones familiares. Me dijo, pero no tengo con quién ir y me dice que tengo que llevar un familiar y no tengo a quién llevar. ¿Pueden acompañarme ustedes? Entonces yo le pregunté a Dios y yo dije, mejor yo pregunto, ¿no? Por si sí, por si no. Y Dios me dijo que no. O sea, Dios me dijo, no, no, ni por nada, ni se te ocurra, ¿no? Entonces, para mí fue muy difícil decirle a mi tía que no, porque ella, pues, estaba pasando por la situación de su hija y demás, pero pues sí prefirió obedecer a Dios y le doy gloria y honra a Dios porque Él tiene cuidado de todos los aspectos. Y aunque a veces algunas cosas a nosotros se nos pasan, a Él no se le pasa nada. Entonces siempre estarle preguntando al Señor, ¿tú qué piensas de esto? O sea, yo creo que no está tan mal, pero ¿tú qué piensas? Porque aunque a veces nosotros no sabemos, Él sí sabe. Dios les bendiga. Así es, hermanos, así es, así es. Y te puedo decir, muchos, a lo mejor vamos por terapia, hermano. O la hermana Fanny, ahorita para cerrar un ciclo. Pero, hermano, no sabes realmente lo que vas a provocar o lo que vas a despertar. Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado, mucha precaución, preguntémosle al Señor. Vayamos a su palabra, corramos a su palabra y, Señor, tengo duda. Señor, eso no es, porque es lo que veíamos aquí. Fíjate, enemistades, contienda, que es pleito, celos, que es envidia, furias, que es ira, facciones, que es contencioso o los que provocan las disensiones, aquí lo estaba marcando como facciones, que es como el que provoca división, ¿sale? División o disensión y herejías, secta, fíjate, secta, hermano. Dice, programa de elección alternativa, partido, disolución, herejía, secta. A ver, vamos a ver de dónde deriva esta palabra. Mm, escoger, tomar para uno mismo. Ujú. Entonces, fíjate todas las obras que ahorita hemos visto y todo lo que se desarrolló, hermano. Gloria a Dios, hermano, porque el Señor sabe, hermano, que a veces tenemos muchas dudas de, ¿es bueno, será malo, Señor? Pues muéstranos, Padre. Sale y también marca envidias, celosos, borracheras, embriaguez. Y aquí algo muy importante. Orgías, glotonería, desenfreno.
Aquí lo marca muy, muy distinto, hermano. Déjame, me regreso. Dice, juergas de bacanales orgianísticos. Uy, está muy raro esto, pero es glotonería, orgía. ¿Sale? Dice, y las cosas semejantes a estas, a las cuales estoy diciendo de antemano a ustedes según como dijiste antes, que los que a tales cosas haciendo a reino de Dios no heredarán, ¿sale? O sea, el reino de Dios no heredarán. Entonces, hermano, cuán importante es prestar mucha atención a lo que el Señor nos muestra. ¿Sale? Vamos a terminar el capítulo, hermano. Ya nos falta una sola versículo. Bueno, ya casi lo concluimos. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. Ya vimos qué son concupiscencias, obras de la carne, ya las vimos, hermano. Y dice en el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Hermano, a veces a lo mejor dices, no, pues yo no tengo ninguna de esas obras de la carne, pero prestamos nuestros miembros. A lo mejor viene alguien a murmurar, a chismear, a juzgar. Y tal vez yo no digo nada, pero presto oído a lo que me están diciendo. Y después del oído, también presto mi lengua para yo también decir, ah, sí, fíjate. Ah, no, yo no robé eso que me vendieron. Yo no lo robé, pero me lo vendieron a mí, llegó a mis manos. Estás prestando tu miembro de tus manos para agarrar anatema. Ah, no, pues es que, no sé, hermano, no sé, hay tantas cosas, hermano, que podemos prestar nuestros miembros para estar de acuerdo con ese pecado o estar participando de ese pecado. Dice aquí nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Mm, vamos a ver cómo nos lo marca aquí. Romanos capítulo 6, ¿qué versículo era? 13, ¿verdad? 13. Versículo 13. Vamos a ver qué quiere decir iniquidad. Fíjate, dice, ni estén poniendo de pie al lado de a los miembros de ustedes a armas de inrectitud al pecado, miembros, extremidad o parte del cuerpo. Tal vez tú no lo estás haciendo, pero estás participando, estás accediendo. Ahora, dice, armas de inrectitud al pecado, sino pongan de pie al lado a ustedes mismos, a Él, a quien Él, a Dios, como fuera muertos viviendo, y a los miembros de ustedes a armas de rectitud al de Dios. ¿Qué es rectitud, hermano? Justicia, o sea, obediencia, equidad y justificación. Entonces, dice, ni tampoco presentéis nuestros miembros o nuestras extremidades de nuestro cuerpo al pecado como instrumentos de inrectitud o iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjate, presenta a Dios como vivos de entre los muertos. Ya, estoy aquí, Señor. Pero no solo eso, sino tus miembros, tus extremidades, tus ojos, hermano, tus oídos, tu boca, tus manos, tus pies, todo lo que eres como instrumentos de justicia. Todo lo que veo es agradable, lo que escucho es lo correcto, lo que hablo glorifica a mi Padre. A donde voy, sé que voy a hacer obra de justicia. Lo que palpo, sé que es levantar mis manos a Dios en señal de gratitud. Todo lo que somos, hermano,
presentarlo como instrumentos de justicia. Porque podemos justificarnos y decir, es que yo no lo robé, es que yo no lo hice, es que yo no lo dije. Pero si accediste a algo, si participaste en algo, también te haces parte de él. Entonces, tu miembro se presenta como instrumento de iniquidad. Lo vimos, gloria a Dios, el domingo, hermano. Josafat era recto, pero íntegro, hermano. Le faltaba mucho poner límites con sus amistades. Él podía decir, Señor, estoy presentándome delante de ti porque he convocado al pueblo, salgo a enseñarles tu palabra, levanté jueces, levanté levitas, hice lo recto, Señor, les estoy enseñando tu palabra. Pero sus miembros no los estaba presentando como instrumentos de justicia, porque iba y hacía alianzas primero con Acab y yendo a la guerra. Y luego, que Acab aborrecía a Dios. Y luego con Ocosías quiso hacer negocio, quiso hacer trato. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios tronó definitivamente esa relación. Tronó, más bien esos barcos. No dejó que se hiciera negocio. Tal vez Josafat estaba presentándose a Dios como vivo, sí, porque todo lo que hacía dices, wow, Josafat era recto, enseñaba la palabra, levantaba jueces, levantaba levitas, estaba haciendo lo recto, pero sus miembros, hermano, estaban en duda, porque no estaba presentando sus miembros como justicia, sino como instrumentos de iniquidad. ¿Por qué? Por hacer alianza con quien no. Y para concluir, hermano, bueno, no, esto lo dejamos para la siguiente semana, porque sería entrar ya a la otra parte de Romanos. Sí, porque creo que sigue, de hecho sigue hablando del pecado, hermano. Ahorita te digo. Sí, sí, seguimos hablando. Sí, no. Vamos, esto de la sombrillita lo vamos a dejar para la siguiente. Es algo muy interesante. ¿Sale, hermano? Entonces hay que prestar atención, hermano. Hay que prestar atención. Eh, lo que creo, hermano, eso es lo que hago. Eso es lo que hago. Hacemos lo que creemos. No nos engañemos. Dice el libro de Santiago, ser hacedores de mi palabra, no se engañen a ustedes mismos. Y no se vayan preparando si quieren sus comentarios. Les voy a leer Ezequiel 15, hermano. Muchas gracias, hermana Estelita. Ezequiel 15, hermanos, para ya concluir. Pero no sé si hasta aquí alguien quiere comentar algo, puede abrir su micrófono, hermano. Fíjate, el versículo que te decía, hermano, es Ezequiel 1:9. Vamos a leer esa parte. Dice, con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y fíjate lo que dice el versículo 12. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, dar en el blanco, no errar en el blanco, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no se devolvían. Versículo 20. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y te lo vuelve a confirmar el versículo 21, la última parte después del punto y coma, y dice, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. ¿Por qué, hermano? Porque las ruedas te dan dirección. Te dan dirección, hermano. Entonces, ¿ya viste qué importante, hermano? Esa era la escritura que me faltaba leerte. Cómo el espíritu estaba en las ruedas. Y ellos dicen que se movían derecho hacia adelante. Nada para atrás ni que a los lados.
hacia adelante. ¿Sale? ¿Qué decía ahorita el versículo que leímos? Estando alrededor del espíritu, hermana. Así como el enemigo anda como león rugiente. A ver, ¿a qué horas? Nosotros tenemos que andar en el espíritu alrededor, vigilando todo nuestro entorno, no descuidando nuestro entorno todo el tiempo, hermano, porque cuando menos pensamos y hacemos una entradita, con esa entradita le basta a Satanás para entrar de lleno, hermano. ¿Sale? Entonces, no sé si hasta aquí alguien tiene algún comentario, hermano. No hay comentarios, hermanos. Yo pensé que sí iba a haber muchos. Hola, Carito. Dios les Hola, bendiga. Sai. Fíjate que el Señor me hacía pensar que, por ejemplo, en lo que se leía de las obras de la carne, a veces yo creo que si nos ponemos a verlas a profundidad, nuestro Señor Jesús siempre hablaba, bueno, hacía parábolas y sobre una cosa también llevaba a otra. Y es increíble cómo Él puede llevar tantas cosas en una sola, ¿no? Puede mostrarte tanto. Y, por ejemplo, señora, en esta semana me mostraba que a veces tú puedes decir, bueno, yo ya no estoy en adulterio ni en fornicación, a lo mejor ya no tengo vicios, pero ah, creo que es en Cantares donde el Señor habla de las pequeñas zorras Ajá, y le dice que tenga pues cuidado, ¿no? De esas pequeñas zorras, porque precisamente hay situaciones como, no sé, como se hablaba de la alimentación, de que no cuidamos nuestro templo, de qué estamos consumiendo, o como se hablaba ya de lo que estamos viendo, ¿no? Escuchando música, en internet, y sin embargo son cosas que a veces nosotros las dejamos pasar. ¿Por qué? Porque no son tan, pues para nosotros no son tan visibles, pero sin embargo dice la palabra que vienen a hacer un daño terrible. Y por ejemplo, ayer leía en Proverbios 24:21 y dice, teme a Jehová, hijo mío, y al rey, no te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Entonces a mí me llamaba la atención la palabra veleidosos, y yo decía, ay, ¿qué significará veleidosos? Y investigué y dice, se refiere a una persona inconstante, voluble o de doble ánimo, que cambia fácilmente de opiniones, afectos o principios, denotando falta de firmeza espiritual. Entonces, el Señor me hacía pensar que muchas veces nosotros, pues, llegamos a ser veleidosos, bueno, en lo personal. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que seamos constantes, que seamos firmes en lo que estamos pues siendo enseñados y que realmente tengamos cuidado de todas esas pequeñas zorras que quieren venir a pues afectar lo que el Señor está haciendo en nosotros. Era lo que quería comentar. Dios les bendiga. así es, así es, así es. Tenemos que cuidarnos. Las zorras grandes, hermanos, las vemos y decimos, ahí estás, me quieres atacar. Pero las zorras pequeñas, hermano, acaban, se meten, tienen ay, se me olvidó la palabra, pero tienen una facilidad para escabullirse entre lo corto, lo cerrado. Y esas atacan, hermano, lo más precioso, lo más valioso, acaban con ello. Por eso hay que tener mucho cuidado por esas zorras pequeñas, hermano, que a veces pasan, no las alcanzamos a ver, pero el Espíritu sí es el que nos avisa. Entonces hay que tener mucho ojo, diría por ahí. Adelante, hermana Fanny. Carito, a lo de hace rato no te regañé, sentí que lo tomaste así. Dice la palabra de Dios en San Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. En la reunión de ayer se comentaba cómo se tenía que fortalecer la parte espiritual y era oración, lectura y ayuno. Entonces, si nosotros ejercitamos esa parte, vamos a estar como dice aquí la palabra, vamos a estar velando. ¿Por qué? Porque muchas veces es tan fácil contaminarse, es tan fácil, aunque tú dices, no participo, pero ahí estuve, ya con eso fue suficiente. Algo que a mí el Señor me mostraba estas últimas semanas es que puedes tener toda la intención de estar agradando a Dios, puedes estar teniendo, según tú, haciendo las cosas como Él te manda, pero si no le estás preguntando a Dios, como que pidiéndole dirección, ahí es donde viene el resbalarse. Para vergüenza mía, he estado buscando como alternativas para la situación médica de camp y entre una cosa y otra, el Señor ha abierto muchas puertas, ha cerrado muchas otras, pero algo que a mí como que me hacía mucho considerar esta semana es, no me estás consultando, no me estás preguntando, estás haciendo las cosas, o sea, a lo mejor con la mejor intención, pero al final me estás ofendiendo. Y no debemos de, por mucho tiempo que tengamos buscándole, por mucho que estés a lo mejor leyendo, siempre hay que preguntar, siempre, siempre. No podemos, dice la palabra, que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión, porque a veces lo que a nuestros ojos pareciera bueno, a los ojos de Dios, a mí me da vergüenza con él y consideraba cuánto tiempo tengo buscándole, siguiéndole y parezco nueva porque no es posible que con detalles tan evidentes ahora lo veo así porque el Señor me ha permitido hacerlo, es donde digo, o sea, tanto tiempo y en esto tropezaste, o sea, la realidad es que, siendo honesta, me da vergüenza y más, por ejemplo, con Cami, que mejor ella me hizo reconvenir y en lugar de que yo, como que le diga, "Ah, mira, pon atención en esto, mira aquello", o sea, no, mejor ella me hizo reconvenir, porque al final él va a buscar la manera de hacernos ver las cosas y pues hay que tener cuidado. Dice la palabra que aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, no pensemos que por mucho tiempo que llevemos, no podemos caer, sino al contrario, o sea, debemos esforzarnos más, porque el enemigo es tan astuto que te va a disfrazar todo de tal manera que ni siquiera lo vas a percibir si no estás atento. Entonces, por eso siempre hay que estarle consultando a Dios. Aunque parezca todo que ya está acomodado y puesto, siempre hay que preguntarle y pedir confirmación, así como Gedeón, de una y de otra forma, hasta que finalmente sea tan claro que, que no haya ni siquiera un ápice de duda y podamos en todo lo que hagamos siempre buscar el agradar a Dios. Ese era el comentario, Carito, que Dios les bendiga. Gloria a Dios, sí, gloria a Dios, hermana. Fíjense que yo creo que a todos, hermano, a todos nos pasa y nos seguirá pasando, pero que Dios nos guarde, nos guarde y nos enseñe a seguirle pidiendo de su confirmación. Esa parte, ¿no? Yo te lo comentaba ahorita, el Espíritu siempre está ahí diciéndonos esto sí, esto no, y duele mucho, hermano, cuando el Señor te hace ver que la regaste y que tú todavía le dices al Señor, Señor, pero ¿por qué lo permitiste, no? A veces hasta somos así, ¿no? Y Señor, ¿por qué lo permitiste? Y el Señor así como diciendo, todo el tiempo te estuve diciendo que no, ¿no? O todo el tiempo te estuve diciendo que sí. Pero te digo, hermano, a veces andamos en la carne y como bien la hermana citaba, a veces, hermano, nos creemos tan firmes y ejemplos hay en la Biblia. Sansón, Saúl se creían tan firmes. Pedro, hermano.
que se jactaba y le decía a Jesús, yo no te voy a negar, yo no te voy a abandonar, voy a ir hasta la muerte contigo. Y Pedro se dio cuenta que no es cierto. ¿Por qué, hermano? Porque aun cuando tenemos esa firmeza, en esa firmeza tenemos que tener cuidado, porque nuestra firmeza, hermano, podemos jactarnos, puede llegar vanidad, puede llegar orgullo y decir, ah, pues yo estoy firme, yo estoy fuerte en el Señor. Pero llega la prueba, hermano, y te das cuenta que no. Y le pasó a Pedro, hermano, que andaba al lado físicamente de Jesús. Y después se dio cuenta que lo negó y dice, yo creo que sus palabras de, yo le había dicho que no lo iba a negar. ¿Y cuántas veces nos pasa así, no? Señor, yo voy a estar contigo, yo te voy a obedecer, yo voy a guardar tu palabra. Y llega la prueba y no la pasamos, hermano, no la pasamos. Y aquí, hermano, hay que aclarar, no es cuánto tiempo tienes. No es cuánto tiempo tienes, hermano. Es que realmente estemos viviendo la palabra un día a la vez. Un día a la vez. Y que el Señor nos esté exhortando, nos esté limpiando, nos esté aconsejando, nos esté ayudando. ¿Por qué, hermano? Porque si yo ahorita me siento firme y creo que todo lo puedo, que todo lo sé, hermano, ¿qué le pasaba a los fariseos y a los escribas? Ellos se sabían todo los mandamientos. Pero como se sabían los mandamientos, estaban tan cuadrados, hermano, que ya no permitían más. Ellos ya no permitían la gracia. Y se resbalaron y se cayeron hasta hacerse duros, hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano. Ese versículo es impresionante cuando dice, mire aquel, o sea, aquel que se cree estar firme, mire que no caiga. Si en algún momento, aún dice la palabra, ustedes que se consideran espirituales, pues ayuden a otros, ¿no? Pero la verdad, hermano, mejor ni sentirnos espirituales, mejor decirle, Señor, soy un ser humano con muchas debilidades, con muchas deficiencias, Señor, pero yo sé que tu amor, tu gracia, tu poder puede transformarme y puede hacer que yo no haga cosas que te lastimen, que lastiman tu corazón, que lastimen el Espíritu Santo. Entonces, hermano, aunque nos llamen locos, hermano, bendita locura, pregúntale siempre al Señor. Aunque te quieran decir, pero así o no vamos. No, déjame consultarlo con el Señor. Ay, fanático, loco. Sí, soy fanático, soy loco, pero primero le tengo que consultar al Padre. Si no, como hijo, la puedo regar. Entonces, hermano, hay que estar atentos a lo que el Señor nos habla, nos dice. Y gloria a Dios porque el Espíritu Santo sabe, hermano, de qué tenemos necesidad y cómo muchas veces, y para vergüenza también, hermano, nos deslizamos y decimos, híjole, Señor, no era ahí, no era por ahí. Entonces hay que tener mucho ojo. Adelante, hermana Estelita. Hola, buenas noches, Carito. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Gusto saludarlos. Eh, pues yo le doy gracias a Dios porque ciertamente el Señor ya me venía a mí hablando en un salmo del 143 versículo 10, pero ahora como que me quedó más claro. O sea, yo lo entendía por una visión, pero ahorita le doy gracias a Dios porque Ezequiel vino a hacer como ese match para afianzar más. El Salmo dice así, en mi versión, dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, punto y aparte. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Que veníamos viendo, ¿no? Que las ruedas van hacia adelante, no viendo. Y ya así resumiéndolo, yo ahorita le dije, Señor, al darme esto, tú dices que quieres que mis pasos vayan hacia adelante y sean firmes, dar al blanco, ir a la línea correcta, como dices, con ese arco de la flecha que vaya al punto rojo, a la dirección que tú quieres. Ese era mi comentario, ¿no? Como el Señor te viene a explicar más cuando te dice hacia adelante con pasos firmes, no retrocedas, no, ve al blanco, ve a lo que a mí me agrada, ¿no? Olvídense del pecado, sino hacia adelante. Ese era mi comentario, Carito. Gracias, Gloria a buenas noches. Dios. Gloria a Dios, sí, hermano. Es y yendo hacia adelante. El Señor dice, no hacia atrás. Aún Pablo dice, mirando.
hacia lo que va adelante, dejando las cosas atrás, las pasadas, mirando al blanco, al objetivo. Hermanos, si miramos hacia atrás, tal vez nos querramos regresar como el pueblo de Israel, que se quería regresar a Egipto, a la esclavitud. Tal vez queremos regresar a la esclavitud del pecado. Y si miramos a los lados, hermano, no, hermano, peor. Vamos a querer estar haciendo nuestra voluntad. Por eso, hermano, hacia adelante, hacia el blanco. Acuérdate, instrucción, dar en el blanco. Yara, en hebreo es yara. Y pecado es jatá, si no mal recuerdo, que es no darle al blanco, errar en el blanco. Entonces, hermano, acuérdate, siempre ten este como ejemplo, le tengo que dar al blanco, al blanco, al blanco. La meta es Jesús. Y déjame decirte algo, hermano, cuando estemos en su presencia o ya cuando estemos en la Nueva Jerusalén con él, hermano, si Dios nos lo permite y que así sea, hermano, no son las calles de oro, no es el mar de cristal, no es el árbol de la vida con sus frutos. Lo hermoso es su presencia, que Él va a estar allí. Eso, hermano, tenemos que esperar. Eso, por eso tenemos que seguir luchando, seguir hacia adelante, aunque cueste trabajo, aunque haya trabas, aunque haya situaciones difíciles, pero mirando al blanco, mirando a Jesús, mirándolo, hermano, mirándolo a Él. ¿Por qué? Porque espero verle a Él. Sí, sé que va a ser una bendición ver calles de oro, mar de cristal, donde haya sanidad, donde el cordero y el león se lleven. Eso va a ser hermoso. Pero lo más hermoso y lo más precioso, hermano, va a ser que va a estar su presencia. Que Él va a estar allí con nosotros, hermano. Eso, hermano, por eso tenemos que estar luchando todos los días por decir, menguo mi carne, menguo mi ser, menguo lo que quiero hacer, porque miro a Él, miro a Él. No me quiero deleitar en mis gustos, en mi carne, en mi satisfacción, sino en Él, en aquel que puede llenarlo todo en todo. Por eso, hermano, sigamos mirando al blanco. Sigamos pidiéndole al Espíritu Santo que Él venga y repose sobre nosotros y que nos dé dirección, porque todavía seguimos siendo débiles, todavía seguimos faltando en muchas cosas. Que Él sea quien nos limpie, que nos ayude, que nos purifique y que nos diga que si no entendemos con el primer no, que nos diga el segundo no y más fuerte para que entendamos. Entonces, hermano, pues esta era la palabra. Gracias a Dios por ello. Vamos a dar gracias y vamos a alabarle, a glorificarle, hermano, y que el Señor tome control de todas las situaciones. Vamos a cantar esta alabanza. Yo creo que sí te la sabes, hermano. Dice, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo tú eres digno
de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Señor Jesús, muchas gracias, Padre. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, Padre. Señor, tú sabes, Señor, lo que hay, Señor, dentro y fuera de nosotros. Tú sabes, Señor, todo de nosotros, Señor. Nosotros no podemos ocultarte nada, Señor. Todo lo sabes tú, Padre. Por eso, Señor, en esta hora, Padre, queremos, Señor, confesar delante de ti que seguimos siendo débiles, Señor. Y en muchas ocasiones, para vergüenza, seguimos siendo carnales, Padre. Seguimos todavía siendo atraídos por nuestras concupiscencias, por esas obras de la carne. Padre, ayúdenos, Señor, a discernir entre lo bueno y lo malo. Ayúdenos, Señor, a hacerle caso a ese consolador que tú nos has dejado. Señor, ayúdenos, Señor, a no tener en poco los consejos que tú nos das. Ayúdenos, Señor, a pedirte confirmación. Ayúdenos, Señor, porque a veces somos necios, somos torpes y nos dejamos atraer por lo que nos gusta, por lo que nos satisface, Señor, por lo que nos agrada. Señor, perdónenos, Señor, si le hemos regado. Perdónenos, Señor, si hemos estado en cosas que no te agradan, si hemos participado de cosas que te disgustan, Padre. Si le hemos dado honor, Señor, a cosas que no merecían honor, Padre. Ayúdenos, Señor, si nuestros pensamientos han sido malos, han sido para errar, Señor. Han sido, Señor, para no hacer tu voluntad y hemos pensado mal, Padre. Señor Jesús, perdone, Señor, todas nuestras faltas, Señor. Aún perdone si nuestros miembros han participado, Padre, de algo. Si nuestros oídos, si nuestros ojos, si nuestra boca, si nuestras manos o nuestros pies han corrido hacia el mal, Padre. Perdónenos, Padre bendito, y ayúdenos, Espíritu Santo. Ayúdenos. Ayúdenos, Espíritu Santo, y revela nuestro pecado, porque hay pecados, Señor, que tal vez están ocultos y no nos percatamos que están ahí. Hay muchas cosas que tal vez no ponemos en cuenta que te desagradan, Padre. Los tiempos son tan complicados, que hay tanta permisidad, Señor, que ya todo se pasa por alto, Señor, que todo se pasa por maquillaje, Señor, que no nos alcanzamos a percatar, Señor, que eso no te agrada. Por eso, Señor, te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos permitas que nuestro cuerpo esté al 100% atento, Señor, a lo que tú nos has mandado, Señor. Que sigamos tu instrucción, Señor, que es dar en el blanco, Padre. Señor, ayúdenos, Señor Jesucristo. Ayúdenos y perdone, Señor. Perdone si seguimos en ese pecado. Perdónenos, Señor, si seguimos en esa concupiscencia. Perdónenos, Padre, si hemos errado, si hemos estado en idolatría, Señor, si hemos estado en borrachera, si hemos estado en pláticas deshonestas. Perdónenos, Señor Jesucristo, si hemos estado mintiendo, si hemos codiciado, Padre. Perdónenos, Señor, cualquier falta, Señor, que hayamos hecho, Señor, y que pone, Señor, en vergüenza, Señor, delante de ti. Ayúdenos, Señor Jesús, ayúdenos. Espíritu Santo, ven y redarguye lo más profundo. Ven, Espíritu Santo, Señor, y purifica, Señor, estos cuerpos. Permite que nos menguemos y que tú vengas a crecer en nosotros. Señor, te pedimos tanto ese discernimiento. Señor, a muchos nos hace falta ese discernimiento. Permítenos tenerlo, Padre, para darnos cuenta, Señor, de que sí, que no y que nunca, Padre. Señor, ayúdenos, Señor.
Ayúdenos aún, Señor, saber decir no, Señor, porque a veces por la amistad o por la familia, Señor, accedemos a cosas, Señor, que no te agradan. Señor, ayúdenos, Padre. Ayúdenos a serte fieles. Ayúdenos a ser rectos, pero también íntegros, Padre bendito. Ayúdenos, Señor Jesús. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores y te mereces toda la santidad, Señor. Ayúdenos, Señor Jesús, si no hemos andado en santidad, si no nos hemos limpiado, si no nos hemos purificado, si no hemos, Señor, hecho de nuestra parte para buscarte a través del ayuno, de la oración, Padre. Ayúdenos, Señor Jesús. Muchas gracias por tu Santo Espíritu. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias por redarguirnos. Muchas gracias por exhortarnos. Muchas gracias, Espíritu Santo, por consolarnos. Muchas gracias, Espíritu Santo, por animarnos y por decirnos, sé fuerte y sé valiente. Muchas gracias, Espíritu Santo, por decirnos, ve hacia adelante, mira al blanco, ve hacia la meta. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás allí acompañándonos. Perdónenos, porque a veces no te hacemos caso, porque a veces tú nos dices no, y nos pones traba y seguimos con necedad. Espíritu Santo, perdónenos, perdónenos y ayúdenos, Señor, ayúdenos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y ponemos en tus manos las necesidades de cada uno de mis hermanos, sus debilidades, sus dolencias, sus situaciones, Padre. Tanto en la carne como en la familia, Señor Jesús. Seguimos poniendo a los enfermos de la iglesia. Seguimos poniendo, Señor, los matrimonios. Seguimos poniendo, Señor, a las personas, a los hermanos que han ido, a aquellos que no han ido. Señor, seguimos poniendo, Señor, a tu iglesia en tus manos. Sigue haciendo la obra y ven a edificar, Señor. Ven a edificar porque por más que trabajemos nosotros, si tú no edificas, Señor, es en vano. Señor, ven a edificar. Ponemos, Señor, delante de ti el día de mañana. Señor, multiplica los juguetes al 100 por 1. Señor, llévanos con bien, Señor, y regrésanos con bien. Guarda, Señor, cada carro que ha dispuesto para el servicio. Guarda, Señor, el camioncito. Guarda, Señor, de todos los hermanos que han dispuesto su corazón para ir. Y prepara el corazón, Señor, de cada hermano, Señor. Prepara el corazón, Señor, de a los pequeños que se les va a ir a entregar, Padre, cada juguete. Señor, que ellos recuerden, Señor, que no es un regalo humano, sino que es tu regalo, Señor, que es por tu gracia, Señor, y por tu bondad. Padre, prepara los corazones, prepara, Señor, todo, Señor. Y, Señor, que ninguno, Señor, que ningún pequeño o pequeña se quede sin juguete, que todos puedan alcanzar, Señor Jesucristo. Multiplica, Señor, multiplica al 100 por 1. Padre, y bendice a cada uno de mis hermanos que dispusieron, Señor, el despojarse, ya sea con juguete que tenían ahí en buen estado o con aquellos, Señor, que se dispusieron aún a comprar juguete nuevo, Padre. Bendícelos, guárdalos, Señor, y multiplica al 100 por 1, Padre bendito. Señor, y asimismo te seguimos dejando la salida al hospital, Padre. Tú también sigue haciendo la obra, Señor, y provea todo lo necesario, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, y te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo, Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, pues estamos despedidos. Dios les bendiga, la paz del Señor con ustedes y nos vemos primeramente Dios. Si van mañana, pues mañana. Y si no, primeramente Dios, nos vemos en la iglesia. Dios les bendiga. Bye. Ay, Dios les bendiga. Bye. Dios les bendiga. Bye. Bye. Dios les bendiga.